tema de geografía, geografía universal. Vamos viendo el tema de Europa entonces. Es acerca de Europa. En el caso de Europa, vamos a mencionar primeramente datos específicos de este continente. Un primer dato que quiero que anoten es la superficie de la cual ya hemos hablado en su momento. Anótense 10 millones de kilómetros cuadrados. 10 millones de kilómetros cuadrados. 10 seguido de 6 ceros, como siempre les digo. 10 millones de kilómetros cuadrados es el tamaño de Europa. Como estamos viendo, no estamos viendo tanto el tamaño de los continentes o la distancia de cada uno o el área que cubre en el planeta. Hubiésemos comenzado con Asia, pero estamos yendo por importancia. Lo más importante va a ser América y posteriormente, pues en este caso es Europa. En el caso de Europa, vamos a dar algunos datos. La distancia, es decir, la longitud, anótense, longitud. Como ya les había dicho, longitud significa de norte a sur. En el caso de norte a sur, 4.300 kilómetros. Ese es el tamaño de Europa. 4.300 kilómetros. ¿Puedes repetir, profe? Otra vez, 4.300 kilómetros. kilómetros. La anchura, es decir, de este a oeste, 5.600 kilómetros. La anchura, 5.600 kilómetros de distancia entonces. Está muy diferente a lo que ya habíamos visto en los datos de América. En este caso, la anchura es más amplia, la de Europa, que a la longitud. Tamaño, como están observando, es un continente muy pequeño, es casi un país en realidad. En algún momento se decía que Europa tranquilamente ingresa en Brasil e incluso sobra mucho campo. Entonces Europa es muy pequeñito en realidad, pero pues ahí están muchas de las potencias internacionales también, Alemania, Italia, Francia y demás. Vamos a un subtítulo importante, geografía política. Geografía política. En cuanto a la geografía política, Europa se divide de la misma, de la misma manera que América. Es decir, nosotros estamos conociendo a América como América del Norte, Centro, Sur. En el caso de Europa, tiene 5 sectores. Son los 4 puntos cardinales y el último es central. Es decir, Europa del Norte o norte de Europa, el sur de Europa, el este de Europa, oeste, son los 4 puntos cardinales, y el centro de Europa o la Europa central. Entonces su división política tiene que ver, les vuelvo a repetir, en 5 divisiones. 4 son los puntos cardinales que toditos conocemos: Europa del Norte, del Sur, del Este, del Oeste y Europa Central. Esa es su forma de dividir su continente, los europeos. Otro de los detalles importantes: existen 50 países independientes en Europa. 50 países independientes. Tenemos más o menos el mismo número de países, más o menos. ¿Por qué? Porque en Europa también hay 7 países dependientes. Anótense, 7 países dependientes. E incluso hay este otro detalle que no aparece en América: 8 países no reconocidos. En este caso podrían colocar 8 regiones no reconocidas. Específicamente no es un país, no es un estado, es simplemente 8 regiones no reconocidas.
Un ejemplito simplemente les voy a dar, el de Kosovo. Es parte de un territorio de la ex Yugoslavia. Yugoslavia era un país que existía más o menos, si no me equivoco, hasta el año 1991-92 y posteriormente se ha desarrollado una guerra en ese sector y lamentablemente ha habido una división de países. De ahí sale el país de Croacia, el país de Serbia, Montenegro y demás, y hay un país pequeñito que es Kosovo, pero curiosamente no está reconocido por Europa, por la Unión Europea ni por otros países. Es decir, simplemente existe la región, puede que haya una especie de administración, hay un tipo de justicia y demás, pero no está reconocido a nivel internacional por países de Europa. Listo, ahí está. Entonces son en total 65 regiones en total, 50 países independientes, 7 dependientes, 8 no reconocidos, 65 regiones en total que existen en Europa. En el caso de América era 58 simplemente, en el caso de Europa 65. Y eso les vuelvo a repetir, y es una región muy pequeñita en realidad, Europa. Vamos con el otro detalle, la geografía humana. Vamos con estos datos de los habitantes, la geografía humana. Eso está dentro de lo que ya dijimos, compañeros, la geografía general. La geografía general se divide en geografía humana y geografía, hemos dicho, física. La geografía humana tiene que ver entonces con la geografía poblacional. El número de habitantes que están en Europa, anótense, les voy a dictar por fases, ¿ya? 740, perdón, 741. 741.651. 651.840. Punto 840. Ahí está. Entonces, ¿cómo se leería esa cifra? 741.651.840 antes en Europa. Estos son datos del año 2024, es decir, es un dato que recién lo he sacado, lo he investigado por si acaso, para que vayan teniendo un redondeo de las cifras sería más o menos 740 millones, para que tengan una idea más sencilla. Yo les estoy dictando con algunos datos más, pero 740 millones. O incluso puede haber el redondeo de 750 millones o tal vez 700 millones de habitantes. Entonces, va a ir oscilando un poquito la cifra en el examen, no se van a preocupar mucho. Vayan teniendo un poquito en la mente el redondeo, como ya les había dicho. Listo, otro de los detalles importantes, el idioma. ¿Qué idioma se habla en Europa? Pues lamentablemente, vamos a decir así, muchísimos. Es decir, solamente vamos a mencionar algunos. Sus idiomas son las lenguas romances. Ahora, ¿cuáles son las lenguas romances, dijimos? Los que deseen pueden anotar. Español, portugués, francés. Les vuelvo a repetir, español, portugués, francés. También está el italiano. Ahora, entre otras lenguas que ya no pertenecen a esta clasificación de lenguas romances, están las lenguas germánicas. Es decir, entre paréntesis pueden colocar el alemán. Las lenguas eslavas. Dentro de la clasificación de eslava está, por si acaso, los rusos. Otro idioma específico, ¿no? Los rusos. Los celtas, etcétera. Lo vamos a dejar ahí, más o menos como una pequeña clasificación, porque en realidad hay distintos tipos de idiomas ahí por cada uno de los países que existen. En Albania se va a tener otro idioma, en Bulgaria otro, en Rumanía, Hungría. Imagínense un montón de países que existen en Europa.
Vamos con otro detallito que me parece interesante dentro de la geografía cultural, más o menos relacionada a la geografía humana, la geografía cultural. ¿De dónde viene el nombre de Europa? Al igual que hemos visto en el caso de América, pues Europa también tiene algún dato importante. Específicamente, anótense, tiene varios datos acerca de su nombre, del griego. Es decir, una de las posibilidades que los investigadores dicen que esta región se llama Europa es por el griego. ¿Cómo se llamaba? Europe. Europe. ¿Qué significa? Europe significaría vista por una parte, vista, de ver por si acaso, de observar, vista y ancho. Entonces su traducción es un poquito rara, pero ahí está. Esa es la traducción más o menos de Europa. Algo así como vista amplia, algo así tendría que ser su traducción. Otro dato, ya no es del griego, de la lengua semítica. Lengua semítica. Su significado Europa sería ponerse el sol. O sea, le llamaban Europa en este caso y su significado sería ponerse el sol. Entre paréntesis pueden colocar occidente. ¿Por qué? Porque donde se pierde el sol, donde se pone el sol, pues en el occidente. Listo, ahí está, esos son dos datos importantes o muy interesantes para mí sobre el caso del nombrecito de Europa. Otro de los datos interesantes que no he podido colocarlo en el caso de América, más adelante vamos a ver ese detalle también, pero en el caso de Europa, ¿qué imperio es el que va a resaltar? El Imperio Romano. El Imperio Romano. ¿Cuándo nace el Imperio Romano en Europa? El año 27 antes de Cristo. Ahí está, 27 antes de Cristo, es decir, 27 años antes de que nazca Jesucristo, ya existió el Imperio Romano. O entre paréntesis pueden colocar esta cifra. Siglo I antes de Cristo. ¿No es negro? Debe ser de larguito. Sí, de mí debe ser. Ahí está. Ese es un dato interesante porque es una de las culturas de la antigüedad que sobresale, al igual que la cultura china, la cultura de Mesopotamia, la cultura de Egipto, etcétera. Entonces es una de las culturas importantes. Otro de los datos interesantes para cerrar esta parte de la geografía cultural, ¿cuál ha sido la parte más importante en cuanto a las épocas de la historia? La Edad Media y Moderna. Media y moderna. Uno podría decir, pero profe, la edad antigua, bueno, por los griegos, sí, es importante, pero no hay que olvidar en realidad, la edad antigua ha pasado también en China, en Egipto, son parte de todo el planeta, vamos a decir. En el caso de Europa, la edad media, subrayenla, es la exclusiva de los europeos. Es decir, los europeos han vivido la Edad Media. Ninguna cultura en todo el planeta, compañeros, ha vivido una Edad Media. Un doctor en literatura en la UMSA me decía hace tiempo, busquen a ver información de la historia de los árabes, la historia de los chinos. No existe Edad Media en sus textos de historia. Solo los europeos habían vivido esto. Ahora, ¿cuál es la importancia de la edad moderna? Pues justamente la edad moderna nos va a dar mucho conocimiento sobre lo griego, lo romano, en el humanismo, renacimiento, en la ilustración, revolución francesa y otros. Entonces ya tenemos dos épocas importantes en Europa. Listo, compañeros, ese sería el detalle. Ahora sí, nos metemos a la geografía regional. Anoten como subtítulo geografía regional. Y vamos especificando varios detalles de la geografía regional.
Inciso A o número 1, pueden colocar como ustedes deseen, orografía. En el caso de la orografía de Europa, como ya les había adelantado, vamos a ir viendo las montañas, las cordilleras y demás, como en el caso de América. Hay un detalle bien interesante de Europa. No lo clasifica por cordilleras simplemente, ni por sierras, ni por nevados solamente, sino por sistemas, como dice ahí. Cada uno de los distintos grupos de países tiene una región, vamos a decir, en la cual aparecen distintos tipos de montañas. La primera, anótense, número 1, escandinava, sistema escandinavo sería en este caso. Y les voy a ir mencionando cuáles son los países por donde pasa, ¿ya? Sistema escandinavo. Si están viendo la imagen, pues ahí lo están observando tranquilamente. El sistema escandinavo está en el norte. Anótense, Noruega y Suecia. Les vuelvo a repetir, sistema escandinavo, Noruega y Suecia. Solamente por estos dos países pasa todo el grupo de montañas, nevados y demás. No nos interesa mucho porque no es tan importante, perdón que lo diga, pero para la geografía europea no es tan importante esta región. Vamos a ir viendo más adelante, hay otras sí. La segunda, número 2, sistema británico. Sistema británico. En el caso del sistema británico, ¿dónde está ubicado? Ahí en la isla que están observando a un costadito de Europa. Es la única isla, la más conocida, anótense, Gran Bretaña. Gran Bretaña, o lo que es lo mismo, Inglaterra, más conocido con el nombre de Inglaterra, Gran Bretaña. Entonces ahí también hay un grupo de montañas que tampoco es tan importante para nosotros. Vamos al tercero. El tercero es el sistema hispano. Sistema hispano. Aquí ya se hace un poquito importante e interesante para nosotros. Dentro del sistema hispano, ¿qué países están? España y Portugal. España y Portugal. Ahora, España nos interesa por la historia entre España y América justamente. En el caso de España hay una de las cordilleras más importantes de Europa, anótense el nombrecito, la cordillera de los Pirineos, así se llama, Pirineos, la cordillera de los Pirineos. ¿Dónde está ubicado exactamente? Entre España y Francia. En realidad es una frontera entre España y Francia. Ahí en ese sector había estado ubicado la cordillera de los Pirineos entonces. Una de las primeras cordilleras que aparece en Europa. Vamos al cuarto sistema. Antes de que se termine el tiempo, vamos viendo el cuarto sistema. El sistema alpino. No albino, por si acaso, con B, sino alpino, con P de papá. Alpino. Ahí está ubicado, anótense, lo más importante, la cordillera de los Alpes. La cordillera de los Alpes. Muy parecido el nombre, fíjense, a no olvidarse. La cordillera de los Andes, aquí en América, la cordillera de los Alpes, allá en Europa. ¿Cuánto es su extensión? Es decir, ¿cuánto es su distancia? Es la más importante de toditas. 1.200 kilómetros de distancia. Anótense. 1.200 kilómetros de distancia, entonces, la cordillera de los Alpes. Si pueden recordar, como ya les dije, en algún momento les voy a sorprender con preguntitas, chicos. En el caso de los Alpes, apenas 1.200. En el caso de los Andes, 700 y un poco más. Perdón, 7.000 y un poco más.
Entonces, como ya les dije, aquí en América es la cordillera más extensa, la más importante. En el caso de Europa, apenas 1.200 kilómetros por el tamaño que tiene Europa. ¿Por qué es tan importante? Por esta imagen que están observando ustedes en estos momentos. Está ubicada ahí la montaña más alta de Europa. Se llama el Monte Blanco, 4.810 metros de altitud. Hay algunos que dicen que mide un poquito más, 5 metros menos, dicen 4.805, dicen otros, pero ahí está en algunos textos también 4.810 metros de altura. Ahora, el Monte Blanco, que es el nombre de la montaña más alta de Europa, está ubicado, anótense, justamente en la cordillera de los Alpes, pero entre los países de Italia y Francia. Ahí había estado ubicado, entre Italia y Francia. No se olviden, la montaña más alta de América, el Aconcagua, ubicado en Argentina. En el caso de el Monte Blanco, porque son esos detallitos que les pueden preguntar, es Italia y Francia, entonces los países en donde está ubicada la montaña más alta de Europa. Vamos nuevamente a la imagen. Y no hemos cerrado todavía el cuarto sistema. El cuarto es el más importante. Anótense, dentro del mismo cuarto sistema, no vamos a pasar todavía al quinto, chicos, al cuarto sistema, hay 3 cordilleras más, como pueden ver, se los amplío un poquito la imagen, hay 3 cordilleras más dentro de este sistema. Aparte de la cordillera de los Alpes, anótense, los Cárpatos, es decir, es otro grupo de montañas. Los Cárpatos, como están viendo ahí en la imagen. Los Cárpatos. Entonces ahí están países como Ucrania, como Eslovaquia, etcétera. Son países que están, podemos decir, más al oriente de Europa, cerquita de lo que va a ser ya casi Asia. El segundo, los Balcanes. Anótense, también aparece en su imagen, con B alta por si acaso, no estamos hablando de volcanes, sino Balcanes. La cordillera de los Balcanes. Ahí están países como Albania, Bosnia, Bulgaria, Grecia, etcétera, para tener una idea un poquito. Es casi más al sur de Europa, como están observando. Y finalmente, para terminar, los Apeninos, la cordillera de los Apeninos, en Italia. San Marino, Italia, esos son los 2 países en los cuales está ubicado la cordillera de los Apeninos. Ahí está. Entonces, el cuarto sistema es el más importante, no solamente porque aparece la cordillera de los Alpes y la montaña más alta, sino por estos 3 grupos de montañas que se ubican en esa región de Europa. Vamos al quinto sistema, el Cáucaso o caucásico, como están observando. Sistema caucásico. ¿Dónde está ubicado el sistema caucásico? Límite entre Europa y Asia. Ahí está, es casi una frontera natural. Límites entre Europa y Asia. Más o menos a la altura, podemos decir, de lo que es Turquía. Más o menos en ese sector, como están viendo en su imagen también, ahí está ubicado este sistema. Y vamos con el último, el sistema urálico. Sistema urálico, ubicado al este de Rusia. Al este de Rusia. Listo, compañeros, ahí está. Eso sería entonces el caso de la orografía del continente europeo. Mucho más sencilla que el caso de América, como han podido ver. En el caso de América hemos tenido que ver
tres tipos de montañas más altas por la división geográfica que tenemos, pero en el caso de Europa, solamente el Monte Blanco como montaña más alta de toda Europa. Anoten inciso B o número 2, no sé cómo están haciendo sus apuntes, chicos. Hidrografía. Seguimos en la geografía regional, ya vimos orografía, ahora vamos con el estudio de los mares, lagos, ríos. Hidrografía entonces en Europa. Ya para ir cerrando, vamos a ir viendo un poquito la hidrografía bien rápida. Tenemos unos 2 minutitos, entonces vamos a terminar con justamente, anótense, inciso A o un guioncito pueden colocar, al norte, el océano glacial ártico. Estamos viendo igualito que América, cuál es la distancia o cuáles son los límites de Europa en este caso, el océano glacial ártico. Ahora coloquen otro guioncito, al este. Al este, ¿qué encontramos? Como pueden ver en la imagen, el mar Caspio. El mar Caspio está en el Cáucaso, está cerca de Rusia, cerca de más o menos la altura de Turquía y el sector del Cáucaso, justamente, ¿no? El mar Caspio, al este. Al sur, el mar Mediterráneo. Al sur, el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Como están viendo, es toda la gran parte extensa entre Europa y África y parte de Asia en realidad, ¿no? Donde está Italia, la botita, como se dice. Y finalmente, al oeste, el Océano Atlántico. Al oeste, el Océano Atlántico. Esto tiene que ver entonces, jóvenes, con el estudio de el océano, si quieren ustedes. Todos estos son los límites de Europa, al norte, al este, al sur y al oeste. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. El día de mañana vamos a ir viendo los ríos más importantes, perdón, los mares menores importantes de Europa, los ríos, los lagos, y nos pasamos al continente de Asia, que va a ser un poco más pequeño. Vamos a ir al continente de África y finalmente, si allí tenemos tiempito, al de Oceanía. Entonces, esto sería por hoy, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.